Bienvenidos a su podcast, Hablemos de Política. Revisaba unos temas que creo que son importantes, más allá del proceso electoral, ¿no? Porque se nos vienen las elecciones primarias organizadas por la OMPE, este 30, a nivel nacional, ¿no? Para los partidos políticos que están participando de este proceso en las internas, de modo de un militante, un voto, que son Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano. El resto va a postular por el sistema de delegados, ¿no? En una primera etapa el 30 y culminarán su proceso de elección por delegados el 7 de diciembre y con eso estarán todos ya expeditos para participar del próximo proceso electoral el 12 de abril del año 2026. ¿No? Habrá que superar barreras electorales. La barrera electoral en las primarias es del 10% de los militantes inscritos en cada partido. Pero hemos olvidado un poco el tenor de la noticia regional, ¿no? Y esto es Arequipa, en particular el gobierno regional de Arequipa que dirige el doctor Robert Sánchez. Un nuevo, si se le puede llamar así, conflicto, ¿no? Si es que no escándalo. Pero esta es una nota que ha publicado el diario El Pueblo de Arequipa, que habla de esta situación y de alguna manera nos da a conocer en esta nota periodística qué está pasando en el gobierno regional de Arequipa que dirige el doctor Roel Sánchez. Pero vamos a desarrollar la nota. Diario El Pueblo dice lo siguiente: la vía más cara del Perú no puede conectarse a Panamericana por oposición de Covisur. Creo que está clarísimo el titular, ¿no? La vía más cara del Perú, la vía más cara del Perú no puede conectarse a la Panamericana por oposición de Covisur. La carretera La Nueva Molina, considerada ya la vía más cara del Perú, suma un nuevo problema que compromete su utilidad futura. A su impresionante costo, 7.500.000 soles por cada kilómetro asfaltado. Un kilómetro de asfalto en esta nueva vía que desarrolla el gobierno regional de Arequipa, que preside el doctor Sánchez, tiene un costo de ejecución presupuestal de 7.500.000 soles por cada kilómetro. 7.500.000 soles. Es la vía más cara del Perú y creo que de Sudamérica. Ahora se agrega la oposición de la concesionaria Covisur, empresa responsable del tramo de la Panamericana Sur, a permitir la interconexión que haría funcional esta obra. Sin esa conexión, o sea, sin la conexión con la Panamericana Sur, la carretera simplemente no cumpliría con su propósito, ¿no? Que es el de descongestionar el tránsito en el ingreso y salida de la provincia capital de la región, Arequipa provincia. Ese es, creo que el fundamento básico de esta carretera, ¿no? Por el cono norte, ayudar, ¿sí? En la mejora del acceso y salida de la provincia de Arequipa, mérito a que ya la única que conocemos, la Panamericana Sur, ha quedado sobrepasada por la cantidad de vehículos y por el incremento del parque automotor. El proyecto ejecutado por administración directa en la gestión del gobernador regional Roy Sánchez, digo bien, el proyecto ejecutado por administración directa en la gestión del gobernador regional Roel Sánchez buscaba unir el cono norte de Arequipa con la Panamericana Sur, creando una nueva salida para camiones y buses. Sin embargo, la interconexión prevista se ubicaría después del peaje de Uchumayo. Ese detalle, que parece menor, implica que Covisur perdería una parte considerable de sus ingresos. Los vehículos pesados dejarían de pasar por su caseta de cobro. Por esta razón, la concesionaria ha presentado documentos cuestionando el proyecto ante las autoridades competentes. La situación fue confirmada por el consejero regional César Guamantuma, quien ha venido siguiendo de cerca el avance de la carretera. Según indicó, fue el propio gerente regional, Berly González, quien informó al Consejo Regional sobre el conflicto con la empresa concesionaria. ¿Qué dice una nota al respecto? Es inconcebible que el expediente técnico de la Nueva Molina no haya contemplado esta interconexión con la Panamericana Sur. Ahora, por más que se termine, habría problemas con Covisur
para que pueda funcionar realmente como una carretera útil, señaló Huamantuma. Creo que es un punto fundamental para la utilidad de esta vía que le cuesta al pueblo peruano, que le cuesta al pueblo arequipeño 7.500.000 soles el asfaltado de cada kilómetro de vía. Increíble, la carretera más cara del Perú y además del mundo, creo. 7.500.000. Increíble. Dios mío, en este gobierno de Roel Sánchez, por supuesto, hay que aclarar, ¿no? Negligencia anunciada. La Contraloría General de la República también tiene conocimiento de esta controversia, aunque hasta hoy no ha emitido un informe observando la omisión en el expediente técnico. Para Huamantuma, esta situación evidencia una negligencia del gobierno regional de Arequipa, que desde el inicio debió prever el impacto del peaje y el conflicto contractual que esto implicaba. No se puede invertir tal cantidad de dinero sin evaluar un detalle tan básico como la interconexión, que además es la razón de ser de la vía, enfatizó el consejero Huamantuma. Pero por supuesto, pues, la razón de ser de esta vía del cono norte, Arequipa-La Joya, ¿no? Creo que tenía que ver con el tema de interconectar los vehículos de carga pesada con la Panamericana Sur, particularmente, y con ello descongestionar ese tema vehicular que es insostenible. Desde 48 hasta Arequipa se ha duplicado el tiempo, se ha duplicado el tiempo. Y eso encarece además los costos operativos de las empresas de transporte, porque se gasta más combustible, más horas hombre, y además con ello hay menos rentabilidad en el transporte de carga y transporte de pasajeros. Una salida posible, aunque costosa, sería trasladar la caseta de peaje a un punto posterior a la futura interconexión con la Nueva Molina. Sería costoso, por supuesto. ¿Quién asumiría ese costo extra? El gobierno regional de Arequipa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la dirección descentralizada, el gobierno regional, la empresa privada. ¿Quién se va a hacer cargo de ese traslado logístico que implica todo un presupuesto? No solo el presupuesto, los tiempos y el desarrollo técnico del expediente para ubicar el lugar sin que congestione en lo que se desarrolla en las obras físicas. Tema complejo que no ha previsto el gobierno regional, lamentablemente, uno más de los desatinos de este gobierno de izquierda que preside Roel Sánchez. Pero esa decisión depende del Ministerio de Transportes. O sea, se refiere al traslado de la caseta del peaje, ¿no? Esa decisión depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que concesionó el tramo a Covisur. Hasta ahora no existe una solución confirmada ni un pronunciamiento oficial. Bueno, con todos los problemas que tiene el gobierno nacional que hoy en día dirige José Gerí, este tema viene a ser menudo. O sea, es un tema, perdonen el término, minúsculo para la problemática que aqueja al país. Y una de esas problemáticas son las próximas elecciones del 12 de abril del próximo año. ¿Sí? El nuevo presupuesto de la República, la ejecución presupuestal al 31 de diciembre, temas mucho más importantes. Lamentablemente, este mal cálculo, este mal desarrollo de expediente técnico del gobierno regional de Arequipa lleva a este desenlace, que de repente una obra que cuesta millones, un kilómetro de vía asfaltada, 7.5 millones de soles. Es lo más caro del Perú en tema de asfaltado vial y lo más caro creo que yo de Sudamérica como mínimo, por no decir del mundo. Es increíble que esto le esté pasando a Arequipa en estas épocas de austeridad, de necesidad. No respetan los tiempos, no se cumplen con los plazos. Se va a pasar un periodo más de gobierno. El próximo año termina este periodo de Roel Sánchez y no habremos completado la vía Arequipa-La Joya y haber mejorado la interconexión con la capital de la región. Lamentablemente, una vez más, nos equivocamos al elegir autoridades. Como se recuerda, la Nueva Molina es una carretera provisional. Su único objetivo es dar operatividad al puente de la autopista Arequipa-La Joya, una obra que tampoco está concluida. Hasta que la autopista completa llegue algún día a su punto final, qué duro suena esto en la redacción del diario, ¿no? Dice, hasta que la autopista completa llegue algún día a su punto final, ¿correcto? O sea, es una vía alterna. La Nueva Molina es una vía alterna que va a superar
¿sí? La resolución de los conflictos y las trabas burocráticas, inclusive contractuales que haya con la Arequipa-La Joya. Esta carretera, la Nueva Molina, era en ese sentido. Y en esta carretera, que es alternativa a la Arequipa-La Joya, 7.5 millones de soles por el kilómetro de vía asfaltada, increíble. Así también cuesta la vía Arequipa-La Joya, 7.5 millones de kilómetros. Administración directa, ojo, la Nueva Molina, que es un proyecto paralelo para darle solución a Arequipa-La Joya, ¿sí? Es por administración directa, o sea, la ejecuta, se vuelve una constructora del gobierno regional de Arequipa. No ha licitado a ninguna empresa. Ellos directamente están ejecutando la obra con sus ingenieros, con su personal técnico, con sus agregados, con su logística, con sus equipos, su pool de maquinaria y demás. Esto es más de lo mismo, más de lo mismo en la enorme ineficacia, ineficiencia en el desarrollo de proyectos de los diferentes gobiernos subnacionales, particularmente los gobiernos regionales. En fin, ¿qué más dice? Una obra que tampoco está concluida, se refiere a Arequipa-La Joya, hasta que la autopista completa llegue algún día a su punto final. Aún así, su costo ha escalado sin explicación pública suficiente. Empezó con un presupuesto de 30 millones de soles, una vía alternativa. El presupuesto inicial fueron 30 millones de soles, actualmente supera los 45 millones, ¿sí? 50% más de presupuesto, de 30 a 45 y no está culminado. Y sabe Dios cuándo culminará. En fin, la verdad que esto es más de lo mismo, vuelvo a repetir. Y dice aún más la nota del diario, podría pasar los 50 millones de soles si, como anunció el gobernador, se trabaja a doble turno para acelerar la obra. O sea, más presupuesto. ¿De dónde sale ese presupuesto? Cuando se aprueba el proyecto del presupuesto de la República, se contemplan priorización de proyectos y también con desarrollo de expedientes técnicos, ¿no es cierto? El expediente técnico es un expediente que contempla costos a precios de mercado, inclusive con techos financieros superiores a lo que se requiere, precisamente para atender algunos imponderables. Por administración directa, hacen lo mismo, es igual o agarran de aquí, desnudan allá y tapan allá. Esa es la problemática mayor que tiene el Perú en los gobiernos subnacionales. El manejo presupuestal en la administración directa. Aquella que cuando el proyecto de ley que impulsaba Mauricio Mulder para no darle mermelada a los medios de comunicación, saltaron y fueron a la marcha. O cualquier proyecto de ley que limitaba y le daba un techo presupuestal de 50 unidades impositivas tributarias a las administraciones directas de obra pública, se fueron hasta Lima en marcha de sacrificio, liderando dicha marcha, Roel Sánchez y todos los alcaldes provinciales y distritales de la región Arequipa. Tanta presión política le metieron al Congreso de la República que derogaron la ley. La derogaron. Entonces no tiene techo la administración pública, las obras públicas por admisión directa, no tiene techo. Y ahí está el problema, la enorme corrupción que se vive. Inicialmente 30 millones, luego está en una ejecución de 45 millones, y si es que el gobernador a doble turno para apurar la conclusión de la obra, superaría los 50 millones de soles. No tiene cuándo acabar este tema de la administración directa, en verdad. La mafia de los expedientes técnicos, la mafia de las administraciones directas en obra pública, es algo que debe terminar, debe concluir, más temprano que tarde. ¿Qué más sigue? Podría pasar los 50 millones si, como anunció el gobernador, se trabaja a doble turno para acelerar la obra. Todo ello por solo, oye bien, peruano, oye bien, arequipeño, oye bien este dato, con números fríos. Todo ello por solo 6 kilómetros de vía, que además ya acumulan más de un año de retraso. 6 kilómetros. Amigos de Camaná, en mi provincia, de la región Arequipa, provincia importante de la región, provincia costera, de las playas más hermosas del sur y del Perú, ¿por qué no decirlo? Fue un enorme desorden por culpa de sus autoridades ediles, por cierto. Pero la naturaleza nos regaló un recurso hermoso que no hemos sabido potenciarlo por enorme corrupción también a nivel de las municipalidades y tráfico de terrenos y demás, pero eso es otro tema. La Punta Camaná tiene 5 kilómetros. Los que han veraneado aquí saben cuánto es 5 kilómetros. Y los que no han veraneado son 5.000 metros. Bueno, 1.000 metros más son 6 kilómetros. 6.000 metros. 6.000 metros. Puede ser una
media maratón. 7.5 millones de soles por cada kilómetro de resultado. En 6 kilómetros van a invertir más de 50 millones de soles. Más de 50 millones de soles en una vía alterna. En una vía alterna, que ya tiene problemas con Covisur, que ya tiene conflicto con Covisur, que es la concesionaria de vías. Nadie garantiza que se vaya a destrabar este problema. Y el responsable para solucionar este problema es el concesionario, vale decir, o el concesionista, el gobierno central, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que lejos de participar ni siquiera se ha pronunciado. Ni siquiera se ha pronunciado en un problema que ya se va volviendo álgido para la provincia de Arequipa. La semana pasada, Sánchez inspeccionó los trabajos y pese a los retrasos, se mostró optimista. Bueno, él siempre se muestra optimista. Evitó, sin embargo, pronunciarse sobre el problema con Covisur ni sobre el incremento del presupuesto. Según Huamantuma, el silencio del Ejecutivo Regional agrava la preocupación. Estamos enviando una carta a la Contraloría General, pero a la sede central en Lima, porque creemos que desde allí deben intervenir en un escándalo tan grande como es esta vía, aseguró Huamantuma. Además, en la nota hablan del puente interminable. A esta controversia se suma otra noticia. El expediente del saldo de obra del puente Arequipa-La Joya ya fue concluido, lo que confirma que la estructura no estará terminada este año, pese a los anuncios previos del gobernador. El nuevo cronograma estima que la culminación sería en el primer semestre del próximo año, se puede pasar hasta julio, siempre que no surjan nuevas complicaciones, se puede pasar hasta diciembre. Este puente quedó con un 93% de avance cuando el gobierno regional de Arequipa resolvió el contrato con la empresa constructora. Para completar el 7% restante, principalmente la colocación de la losa de concreto, se refiere al puente, fue necesario elaborar un expediente de saldo de obra, trámite que demoró varios meses, la mafia de los expedientes técnicos. A estas alturas, la carretera más cara del país enfrenta una paradoja insólita. Podría terminarse, pero no servir. Sin conexión con la Panamericana Sur, la Nueva Molina se convertirá en una vía sin destino real, un proyecto millonario que no cumple su propósito. La pregunta que queda flotando es simple y dramática. ¿Cómo pudo iniciarse y financiarse una obra de más de 45 millones de soles sin asegurar un punto de llegada? Es la pregunta de cajón. Mientras no exista propuesta ni del gobernador, ni de la Covisur, ni del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la carretera más cara del Perú seguirá atrapada en el mismo problema que buscaba resolver, el bloqueo del tránsito. Solo que esta vez el bloqueo es burocrático y muchísimo más costoso. Estamos atentos. Esta nota es la que ha publicado el diario El Pueblo de Arequipa, muy oportuna, se me quedó en este tema de la política interna que se va a llevar en las primarias, pero creo que es oportuno que no pase piola el gobierno regional de Arequipa que dirige el doctor Sánchez. Atento, doctor, estamos muy atentos.